En este rato también estaba pensando, a propósito de los alumnos, estaréis trabajando para la Caja de Ahorros, ¿no? Casi todos los aquí presentes, ¿no? ¿No? Es decir, no trabajéis en la Caja de Ahorros, pero sí trabajáis para pagar el crédito que pedisteis a la Caja de Ahorros, ¿no? Bueno, seguimos adelante entonces. Nosotros cuando nos enfrentamos a las víctimas que estaban en el olvido del tiempo del franquismo, nos puede parecer esto bastante lejano. Yo suelo decir que no hay distancia ni cronológica ni temporal cuando se trata de vulneraciones de derechos humanos. Normalmente nos acercamos así, desde esa perspectiva, para intentar diferenciar qué es un metacarpiano, un metatarsiano, o si es un peroneo de derechos, un peroneo izquierdo, ¿no? Y todas las fosas que abrimos, como esta que veis aquí, son fosas de carne y de hueso. La carne la suelen poner los familiares. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque uno se acerca desde una perspectiva técnica, como muy científica, etc. Y sin embargo, cuando conectas con estas personas que son de carne y hueso, que te están hablando de cómo fue su vida, cómo rehicieron la vida, cómo salió la madre adelante, es cuando realmente quedas atrapado por toda esta cuestión, que es de lo que yo tengo que hablar aquí. Conocéis perfectamente estos esquemas en que cuando hay una desaparición se puede negar o se culpabiliza a las personas, se produce una situación de angustia. Si se produce el hallazgo de una persona, parece que uno incluso retoma el contacto con el futuro en la vida, pero siempre en un tono inferior al que tenía antes de la desaparición. Es imposible, por ejemplo, que el padre y la madre de Odey Eguiluz, al que se hace un homenaje, dentro de la desgracia que han aparecido los restos, allá donde se le buscaron 2 años más tarde, parece mentira. Ahora que saben que la muerte no es una muerte natural y uno no está hecho en la vida para ello, pues puedan llegar a tener el tono de vida como si, en fin, lo superases a través de un duelo ordinario, de la misma manera que podría pasarme que yo muero en un accidente de tráfico hoy, al regreso hacia Donosti, y mi familia haría el duelo. Morirse en un accidente de tráfico casi es una cosa que no es tan rara entre nosotros, pero morir en esas circunstancias se hace completamente incomprensible, aun cuando toda la policía y todo el aparato judicial trate de darles noticia en detalle de qué es lo que le ocurrió a este joven ingeniero. Y para que se me entienda un poco más, ahora claro, voy a hacer un juego con unas imágenes para entender que la discrepancia a veces es oportuna, incluso aceptando que haya gente en esta sala que esté en desacuerdo, en abierto desacuerdo con interesarse por las víctimas de la dictadura, de la que muchos de los presentes pues no la vivisteis. Quiero hacer el comentario de esta flor, que es el obuzquilore, que dicen que los vascos colocan en la puerta de sus casas o en las ventanas. Así lo podremos ver, no tanto en la ciudad, pero sí en el mundo rural. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué en esta parte de Europa hay personas que colocan este cardo, que es una planta absolutamente incómoda, que se recoge después del verano, que cuanto más seca esté es mejor, y cuanto más seca está, más te pinchan las manos, ¿no? Qué absurdo es esto. Pues fijaros, un etnógrafo como José Miguel de Agrandiaran, por su condición de sacerdote, explica que los vascos lo hacen para colocarlo en las puertas de sus casas o ventanas para ahuyentar los malos espíritus. Precisamente lo que se quiere es huir de la preocupación, de las fuerzas de la naturaleza, que a veces son muy incómodas para nosotros, como puede ser pues, las tormentas y las malas cosechas, o la caída de un rayo, o los incendios. Esto lo dice una persona que lo ha pensado durante toda su vida, y nos lo hemos creído, porque es un especialista en la materia. No es médico, no es veterinario, pero es un etnógrafo cualificado. Pero sin embargo entra el mismo problema Jorge Oteiza, el genial escultor vasco, y dice no, es exactamente para lo contrario. Los vascos colocan el obuzquilore en la puerta porque quieren estar conectados precisamente con las fuerzas de la naturaleza, que es una cuestión absolutamente pagana. El primero condicionado por su circunstancia religiosa católica y el segundo ateo, vienen a hablar de la misma cuestión y de manera cualificada los dos, y son opiniones totalmente discrepantes. ¿Quién de los dos tiene razón? Lo planteo de esta manera para deciros que este asunto no tiene solución, y que con alguna frecuencia, aunque nosotros sumamos 2 más 2 y eso es 4, y vosotros hacéis diagnósticos a través de los signos y los síntomas, y no hay cuestiones entre los humanos que no tienen solución. No tiene solución, es la suma seguramente de todas las opiniones la que da un fondo de verdad. Teniendo en cuenta más, por otra parte, que en los conflictos humanos la búsqueda de la verdad es tendencial, es aproximativa, casi nunca es completa.
interviene un conflicto humano en el que dos personas se quieren pero se dejan de querer y uno, el varón, estrangula a ella, cuando intervienes como forense, normalmente llegas a entender cómo lo ha hecho. Pero cuando tú te preguntas por qué lo ha hecho, tienes un mar de dudas ahí. Y seguramente no, es imposible llegar al fondo de la realidad. Yo pongo este ejemplo de entrada para deciros que entonces así, y si nos vamos a las víctimas de la Guerra Civil Española, yo conocí a quien fue el presidente del Colegio de Médicos de Guipúzcoa cuando llega la democracia, Iñaki Barriola, que él fue un condenado a muerte después de la guerra. En realidad condenaron a 19 personas. ¿A él por qué? Porque estaba en una organización clandestina del final de la guerra en la que estaban procurando que los presos recibieran cartas de sus familias o que recibieran asistencia médica en las cárceles o que hubiera noticias de aquellos presos. Y le descubrió la policía y le condenaron a muerte. Iñaki Barriola, que fue un gran médico y un gran humanista, y como digo, presidente del Colegio de Médicos, una buena persona, escribió este libro, 19 condenados a muerte, que explica cómo se vive esa circunstancia, cuando todo te ha ido mal en la vida y sabes que te van a ejecutar. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que solo terminan de ejecutar al jefe de la organización, que era un ingeniero alavés, Luis Álava, al que sí fusilaron. Todos los demás, incluyendo 2 mujeres, se libraron de la muerte. Pero le explica cómo vivió en la cárcel incluso tiempo como un privilegiado, atendiendo, por cierto, a otros presos que estaban allí enfermos. Yo pongo este ejemplo para ponerlo en contraste con otro amigo de Iñaki Barriola, que sin embargo optó en 1936 por el otro lado del conflicto. En vez de estar a favor de los intereses de la Segunda República Española, Arteche, escritor guipuzcoano, optó por la idea de los franquistas. Así que Arteche ganó la guerra. Iñaki Barriola la perdió. Los dos eran íntimos amigos antes de la guerra, lo fueron durante el tiempo en el que estuvieron uno en la cárcel y el otro un triunfador de la guerra, y lo fueron hasta el final de su vida, reconociéndose uno al otro precisamente en las cualidades que tenían los dos. Y el mismo Arteche escribió este otro libro, interesantísimo, para reconocer cómo a veces, incluso en las trincheras, yo una vez he dicho que las mesas de autopsia que hemos tenido por aquí, sobre la misma mesa de autopsia hemos tenido a unos y a otros, cuando ha habido que hacer esas autopsias. Bueno, pues entonces aquí Arteche dice cómo al recorrer los escenarios de batalla en el País Vasco, veías por el uniforme quién era quién, pero reconocías los nombres y sabías de quién era hermano, y prácticamente eran todos tus compañeros en la vida, ¿no? El libro, interesantísimo, El abrazo de los muertos, en ese sentido de que la tragedia fue de tales proporciones que precisamente pues casi no se puede sondear hasta el final. De un lado murieron 6.000 personas en el campo de batalla, aquí del otro lado 5.000 solamente en el campo de batalla. Lo que fue la represión de la que me voy a ocupar ahora mismo, tiene las cifras también escalofriantes. Bueno, entonces no digo esto para ir metiéndonos en materia, ¿no? La importancia que tiene en que yo no estuve en la guerra, pero ¿qué hubiera hecho yo aquel día, el 18 de julio del 36? Me hubiera declarado en favor de la Segunda República Española, de la legitimidad de la Segunda República Española, o por temor al comunismo me hubiera ido al otro lado. No sé lo que hubiera hecho, pero nuestras familias están llenas de personas que tuvieron que optar a veces sin tanta formación ideológica y tanta preparación. Bueno, lo digo así como introducción y me meto entonces a otras víctimas, ya no los héroes de la guerra que la ganaron o la perdieron, porque dentro de los héroes de la guerra también hay quienes perdieron la guerra y han sido héroes reconocidos entre nosotros, pero me voy a otra cosa que ocurrió ahí, que son las muertes, asesinatos, hay que decirlo, de la población civil. Aprovechando los 3 años de guerra, se mató en España a más de 100.000 personas por la cara. Crímenes en retaguardia, en realidad delitos de detención seguidos de desaparición, circunstancia que luego a partir del año 45 es más reconocida universalmente como un delito que no prescribe nunca. Y utilizo intencionalmente esta foto para deciros que estas dos mujeres, a las que yo no pregunto cuál es su ideología, están en esta fotografía siendo niñas, fotografiadas con su abuela, a la que siempre reconocieron de luto, y solo la genialidad del fotógrafo del pueblo hizo posible colocar al abuelo en la misma fotografía, como si fuera verdad que esa escena ha existido alguna vez en la vida. Es mentira, esa escena no se dio nunca. El abuelo es un desaparecido de la Guerra Civil Española,
que aparece en esta fotografía, que acaso sea el único testamento o herencia que tienen, por cierto, estas mujeres. Y estas mujeres representan a otras muchas más, también hombres, y etcétera, que han levantado el dedo en este país, ya en tiempo de democracia, han dicho: ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Dónde está? Quiero saber algo más. De la misma manera que está ocurriendo en este mismo momento en Portugal, que los soldados portugueses que se fueron a las colonias de África y murieron por un accidente de tráfico o murieron en una escaramuza militar, hoy las familias portuguesas dicen: ¿qué hay de lo nuestro? A mí ya no me vale el telegrama que me envió el Ministerio de Defensa diciendo: lo siento, su hijo se ha muerto hace 2 días. No me vale, quiero más explicación. Y así se está moviendo todo esto a nivel planetario. Para que se me entienda incluso algo más de lo que estamos haciendo en materia de memoria histórica, esta es una fotografía de la cárcel de Ondarreta en San Sebastián. En ella estuvieron miles de personas y hemos encontrado documentación, incluso cómo se fusilaba a la gente en los patios de esta prisión. Uno de ellos es Secundino Antón, que era el jefe de la estación del Plazaola en Andoain. Secundino Antón, antes de que le matasen, envió una carta a su mujer, que dice lo siguiente: amada Juanita. Secundino Antón se despide de la vida en 10 líneas de redacción, en un documento escrito a lapicero, y hay un momento, porque él tenía 2 hijas ya entonces, que dice a su mujer, de la que se está despidiendo de la vida: enséñales a respetar mi memoria. Esta frase de Secundino Antón, enséñales a respetar mi memoria, es lo que está en el fondo de buena parte de lo que se está haciendo en materia de memoria histórica, aunque algunos estén en total desacuerdo, y eso lo vemos pues, por algunas de las políticas que se están dando en este país. Nosotros, cada vez que nos metemos a alguna fosa, la última ha sido justamente el sábado pasado, en Etxebarri, en Vizcaya, donde encontramos los restos de una persona, y ahí al lado hay otras 2, que todavía no las hemos encontrado. Lo que hacemos es aplicar los principios universales de la criminalística: la protección del sitio, la observación, la fijación fotográfica y en vídeo, la recuperación de los restos con una metodología, etcétera, y el envío al laboratorio con lo que es la cadena de custodio y guía. Y para eso utilizamos un protocolo que es universal, que es un protocolo de Minnesota, de Naciones Unidas, que sirve para aquellos ejemplos de personas que han desaparecido en lo que se llama la desaparición forzada. La desaparición forzada es aquella en la que te han detenido, autoridades, quiero decir, y de pronto te conviertes en un desaparecido. Esos ejemplos los hemos tenido, por desgracia, cerca de nosotros en los últimos años, quiero decir, algún que otro ejemplo también, y se dan en otros lugares del mundo. Cuando intervenimos ahí, y todos lo veis en la televisión, porque esto ya es una noticia que ahora sí es de alcance público, ya esto ha dejado de ser una cuestión privada. Antes era una cuestión que se manejaba en lo personal, en lo privado, en lo íntimo, ya no. La gente quiere que esto lo sepa todo el mundo, para que exista un reconocimiento social de estos hechos a medida que avanza la democracia. Pues bueno, esto funciona con un operativo forense que en realidad se basa en todo esto que veis aquí. Tiene que haber un principio de legitimidad en las tareas, de legalidad, por supuesto, de seguridad. Aquí casi no hemos tenido ningún problema. Algunas amenazas de muerte, algún miembro del equipo, algunas pintadas por la noche, el envío de algunos cartuchos de munición de 9 milímetros para Bellum en sobre a algunos de los miembros del equipo, y a mí alguna que otra cosa más también. Me da igual. La cuestión es que no es tan grave como si vas a hacer lo mismo en Colombia o en México. Tienen que existir unos recursos logísticos y humanos, particularmente, tiene que haber una gerencia de toda la información, y luego está el operativo forense, este que sale en la tele, este que salió en el informativo de TV justamente el sábado pasado. Bueno, pues de todo este lío que veis aquí, una de las cosas más importantes que hay por ahí abajo es esto de la credibilidad. Es que esto además la gente se lo tiene que poder creer. Fijaros, en el asunto este de México, por el cual se sabe que han desaparecido 45 estudiantes universitarios, el esfuerzo forense que se ha hecho es increíble, no os podéis ni hacer la idea. Y el policial también. Se ha generado un montón de información que técnicamente es válida, pero las familias no se lo creen. No se lo creen porque las mismas autoridades que han generado la información son las mismas que han participado casi en la desaparición. Y hay un principio de desconfianza que en Chile equivale a que los carabineros de Chile hoy no son los que pueden investigar los desaparecidos de la dictadura chilena, porque sería como de risa que tú estés en tu casa y te vengan los carabineros a preguntarte qué sabes de tu hermano, cuando en realidad tu hermano se lo llevaron ellos mismos. Entonces ahí se produce otro efecto, que es que hay que organizar equipos independientes. Y en México, este asunto, que está muy mal, cada vez está peor, va a exigir finalmente que se organicen equipos internacionales independientes
de las estructuras gubernamentales para que puedan rehacer la misma información. Y se repiten los análisis genéticos. Y se vuelve a recoger el testimonio. Y se vuelve a hacer la fotografía, porque hay quien se crea que todo eso se ha hecho con criterios, digamos, de verdadera democracia o de Estado de Derecho. Cuando nosotros nos metemos a las exhumaciones, por ejemplo, la última en Vizcaya, pues eran muertos en combate, quedaban enterrados en esas mismas trincheras. Esta fotografía, por ejemplo, es de cómo fue la batalla en Irún, en el comienzo de la guerra. Desde Navarra se entró en Guipúzcoa por Irún, y estos son algunos de los fusilamientos que se produjeron allí. En todo caso, hay fotografías incluso de la época, en donde los cuerpos sencillamente quedaban ahí introducidos, y ahora pues, también se están buscando, aunque no es lo principal de la tarea. A veces, incluso fruto de la casualidad, se encuentran armas y de todo. Ya 2 miembros de nuestro equipo, uno ha perdido el brazo, otro se quedó ciego, 3, y el tercero ha perdido una pierna. La semana que viene será noticia pública de un juicio que se celebrará en Bilbao, donde un miembro del equipo, precisamente al ir a desactivar uno de estos artefactos, le estalló una bomba y el electricista, de profesión, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que incluso se va a celebrar juicio contra él por haber estado manipulando estos artefactos. Bueno, así andamos y así son muchas de las fotografías que se conservan de esa época y a veces hallazgos casuales. En todo lo que fue el escenario de la batalla del Ebro, en cuanto llueve y uno recorre los senderos y tan aficionado al monte, simplemente se encuentran restos humanos en superficie que se están recogiendo en la actualidad. Y junto con la anterior también existen otros que son los detenidos desaparecidos. Por ejemplo, esta fotografía no es de un campo de concentración de Austria o de Polonia. Esto es de Burgos. Son republicanos españoles en la prisión de Burgos. Ahora el esfuerzo sería intentar saber quién es quién, cuestión que es imposible, y para esto no se necesitan forenses, más bien se necesitarían historiadores. Es increíble cuando vas a prisiones abandonadas de la época y aparecen en las paredes las inscripciones de los presos que dicen: me llamo Antonio Cubero, natural de Valenzuela, Córdoba, tengo 27 años de edad, vivo en la calle Palomares, por favor avisen a mi familia. Mensajes que están escritos desde el año 1936, 37 o 38, fijaros, y que la familia desconoce. Bueno, en todo esto estamos metidos, y para que se vean fotografías del mismo cementerio, esto es un republicano que se va a enterrar en el cementerio de Vergara, y este es también otro fallecido en la guerra, pero del lado de los franquistas, que fue enterrado con los debidos honores en el mismo cementerio de Vergara. Esta es la cuestión en diferencia. Hoy día el Comité Internacional de la Cruz Roja suele decir que hasta los muertos tienen derecho a ser tratados de conformidad a sus normas, costumbres, tradiciones y religión. Por eso el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene equipos forenses en todo el mundo e intercambia prisioneros en muchos lugares y también los muertos, llegado el caso. Bueno, cuando hablamos de esta memoria que parece lejana, que se ha llamado memoria histórica, el Instituto Gogora, creado por el gobierno vasco, que va a reunir toda esta información y que tiene sede aquí en el centro de Bilbao, ha diferenciado la memoria en una memoria histórica que vivía desde el año 36 hasta el año 1975, en que muere Franco, y una memoria reciente que va desde el año 1960 hasta la actualidad. Se solapa, por lo tanto, hay un tiempo entre una cosa y otra. Yo ahora hablaré de esa memoria que es más bien histórica, que para algunos es una memoria colectiva, que para otros es memoria e historia, que para otros es memoria y recuerdo. Y solemos decir que los recuerdos son individuales. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de los últimos estados de excepción y cómo la policía torturaba, por ejemplo, ¿no? Tengo recuerdos de eso. Si mis recuerdos coinciden con los recuerdos de otras personas, entonces hablamos de memoria. Y pueden existir distintos recuerdos y distintas memorias, naturalmente. Ya lo he dicho al principio. Será la suma de todo ello lo que nos acerque a esa verdad que de todos modos es como imposible de conseguir. Bueno, y así estamos entonces metidos en esta historia, yo particularmente desde hace 15 años, y cuando surgió todo ello nos dijeron: esto es una extravagancia que se os ha ocurrido a una serie de personas antisistema y seguramente ideología y de izquierdas y tal y cual. Pero si esto es universal, ¿quién de estas personas es la española? Es que esta foto se puede hacer en todos los lugares del mundo. Esto está ocurriendo ya en todas partes. O sea, la gente se aguanta cada vez menos eso de que una persona sea detenida y la hagan desaparecer. Y hay que tener esa percepción, por otra parte, social, de que no aguantamos ya semejantes cosas. Los últimos detenidos desaparecidos que yo haya visto, pues se produjeron en los años 80 y tantos ya en democracia, en el Palacio de la Cumbre, el caso Lasai Zabala,
que también nos tocan con más proximidad. Pero es que quiero decir que estas fotografías son ya universales. Y cuando hablamos de memoria histórica, el asunto está creciendo, se está expansionando. Creemos que esto tiene que estar apoyado en una base de los derechos humanos, tiene un plano simbólico, otro que es judicial. Hoy día está crecido y es un poliedro, hasta incluso Almodóvar va a hacer una película sobre memoria histórica. Hasta incluso los músicos que hacen rock ya han hecho canciones sobre el particular. Los poetas, los arquitectos, todas las disciplinas precisamente han abocado hacia lo que llamamos la memoria histórica. Y hoy día es un poliedro con un montón de caras, el plano simbólico, el histórico, incluso el político. Hay quien ha dicho, ¿por qué se abren las fosas ahora? ¿Por una cuestión política? Sí, claro, es que es por cuestión política por lo que existen las fosas clandestinas en nuestros municipios. Yo he sumado 2 fosas a 100 metros del portal de mi casa en el centro de San Sebastián. Pues yo no sabía que podía haber fosas comunes en el centro de San Sebastián. Con motivo de unas obras aparecen las fosas ahí delante. Yo lo ignoraba por completo, conocía bastante bien la geografía de por aquí y de por allá. Yo no sabía que había fosas en el monte, como hemos encontrado, algunas las veréis a continuación. Y todo esto tiene un plano simbólico tan increíble como que este ciudadano, en cuanto tú le notificas que su padre, abuelo, bueno, en este caso era un tío, le dices que su tío murió siendo fusilado en Pamplona, siendo gallego, arranca el coche y se presenta en Pamplona. Y aunque los restos no se puedan rescatar porque hoy han construido encima, coge tierra del suelo, y esto solamente lo hacen los humanos, porque los humanos somos... coge tierra del suelo y se la lleva a Galicia, para lo que él quiera. Está todo cargado de elementos simbólicos todo el tiempo. Y hemos necesitado que alguien pensara desde el punto de vista de lo sociológico y de lo filosófico y de lo trascendental, porque estamos metidos en la tarea y menos mal que hay gente pensadora como Manuel Reyes Mate, profesor de la Complutense de Madrid, que ha dicho una cosa muy clara: si existe el derecho a la memoria en cualquier víctima, pongamos víctimas de hace 3 años aquí, o de hace 11 años, si existe el derecho a la memoria, que nadie niega, aquí sí que nadie puede negar esto, da igual qué ideología tengáis, nadie puede negar el derecho a la memoria. Y si esto es verdad, entonces existe el deber de memoria. Puesto que otros tienen el derecho a la memoria, los demás, las instituciones, los particulares, mi universidad, yo qué sé, todo el mundo, tenemos el deber de memoria. Y que entonces que cada uno se aplique el cuento. En eso estamos. Pero también ha pasado otra cosa, que lo dijo Orwell, que era un periodista británico que estuvo en la Guerra Civil Española, escritor, y que dijo esto, que ya han descubierto todos los partidos políticos. Por eso ahora empezamos a notar que cuando hacemos una tarea de estas características, vienen los partidos políticos también a hacerse la foto. No puede seguir ocurriendo que esto se produzca y no comparezcan allí las autoridades. Y por otra parte me parece muy bien que vengan. Si tú recuperas los restos de un sindicalista, ¿cómo no van a venir los de su sindicato el día que se recuperen los restos? Bueno, en realidad Orwell dijo que quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado.